Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, Lix. Buenas tardes, compañera. Damos inicios en 2 minutos. Gracias por estar puntuales, gracias por su responsabilidad. Damos 2 minutos. Gracias, Milena. Gracias, Mónica. 2 minutos iniciamos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Licta. Buenas tardes, licenciada. Bueno, buenas tardes nuevamente. Estamos por iniciar. Gracias por estar puntuales. Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro tema. El último día de clase estuvimos iniciando el tema de curvas de aprendizaje. Vamos a ver de los compañeros que están conectados, que son 20 estudiantes de 125 que están asignados a este curso, que estuvimos hablando el último día de clases. ¿Qué términos se les quedó? ¿Qué términos les llamó la atención? Por los ejemplos que estuvimos hablando. ¿Alguien que me quiera apoyar el día de hoy? El capítulo número 6 es de su libro, por favor pongan atención. Nuevamente les hago un recordatorio que el día 24 de marzo tendremos examen parcial, nuestro segundo examen parcial. Ese va a tener un valor de 20 puntos. Tiene un valor de 20 puntos, por lo cual deben de estudiar la unidad 3, 4, todos los materiales de apoyo que se encuentran en la plataforma, las presentaciones y a la vez el capítulo número 4 de nuestro libro de texto del curso. Entonces, ustedes quieren practicar
hay en el libro varios ejercicios que pueden realizar. Asimismo, tenemos para el día de hoy el capítulo número 6 que deben de leer. Esto ya es de cajón, no hay que pedírselo para tener un mejor análisis y comprensión dentro del curso. Bueno, pregunté, no sé si alguien quiere participar o tomo lista, porque creo que ya con 20 estudiantes suficientes para que participen. Recuerden que la participación, aparte cada vez que pregunto y no contestan, van sumando o restando puntos. La participación juega un papel importante. Bueno, nadie, continúo entonces. El último día de clase estuvimos iniciando lo que era el tema de curvas de aprendizaje. Dimos una presentación, un pequeño recorrido de lo que tenemos en nuestro libro, por lo cual ya tenemos un concepto de repetición y tiempo. Repetición y tiempo. Es muy importante que la curva de aprendizaje la establezcamos nosotros en cualquier momento de cambio de procesos, nuevas tareas, nuevas actividades. Entonces vimos que es aprendizaje individual y vimos algunos ejemplos como recordatorio, las personas que comienzan a caminar, los niños, las personas que inician en un proyecto, tienen una curva de aprendizaje. Por ejemplo, vimos a este niño queriendo aprender bicicleta. De igual manera, ustedes pasaron un tiempo y un proceso de aprendizaje. Cuando se les quita el miedo, ¿sí? Cuando no hay miedos, cuando hay temores, eso afecta el aprendizaje. Por el caso de ustedes, yo no sé cómo van a ir a presentar un informe gerencial ante una junta directiva, ante una junta de accionistas, ante un gerente general. Y recuerden que la comunicación es importantísimo. Si no se comunican, ¿cómo vamos a aprender a comunicarnos? Hay que quitarse de ese miedo. Entonces, aquí no están estudiando para ser del montón. Ustedes tienen que ser líderes de algún momento, por lo cual la comunicación juega un papel súper importante. Estuvimos viendo esto y en resumen, en su libro dice, curva de aprendizaje es una línea que muestra la relación entre el tiempo de producción. Entonces, esa línea es el tiempo, ese tiempo que nosotros le dedicamos a esforzarnos, esa dedicación que le damos en repetir a cualquier actividad que nosotros lo repitamos 1, 2, 3, 4 veces y en el transcurso del tiempo nosotros nos vamos a volver expertos. La curva de aprendizaje, como hablamos de esta fotografía que tenemos acá, va a depender mucho de sus habilidades, va a depender mucho de sus conocimientos, va a depender mucho de las herramientas, va a depender mucho de la metodología, el ambiente interno, externo, va a depender mucho del compañerismo, la cultura organizacional, los insumos, el conocimiento de las técnicas. Entonces, con base a eso, usted va a tener una tasa de aprendizaje. De igual manera, dimos algunos ejemplos que si usted no ha practicado o no va a practicar PER, CPM, GAM, TANGAM, que es lo más sencillo, prácticamente usted tiene un gran porcentaje de perder su examen porque no practicó. Entonces, la teoría nos sirve a nosotros de base para tener la comprensión y el análisis directo en el proceso de elaboración de nuestro ejercicio. Vimos el ejemplo de la máquina de escribir, algunos tuvieron un proceso de aprendizaje y cómo dentro de la metodología fuimos aprendiendo en el transcurso del tiempo, pero este mismo ejemplo se traslada a la educación, a la cultura organizacional, al desarrollo organizacional, dentro de una persona que se quiere adaptar. Entonces se tiene que adaptar a la cultura, al desarrollo, a las herramientas, al método, a la forma de trabajar. Entonces tenemos un tipo de porcentaje de aprendizaje. Vimos lo que es aprendizaje individual. Y aquí estuvimos hablando de la mejora. Entonces, nosotros que buscamos cada día mejorar,
Pero para mejorar no solo es de venir y sentarse enfrente a una computadora y encenderla, no, para mejorar, cada uno de los que estamos acá queremos mejorar. ¿Qué queremos mejorar? Nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestro puesto de trabajo, nuestros ingresos, al final, crear empresas, liderar empresas, pero para eso nosotros tenemos que repetir algunos procesos. Entonces, para mejorar un proceso, una actividad, una tarea, usted lo tiene que repetir. Entonces, si no lo repite, ¿sí?, no va a adquirir habilidades, no va a crear más eficiencia, no va a ser más eficaz. Por tal razón, usted cada vez que repita una actividad se va a volver experto y esa experiencia le va a servir a usted en algún momento para reducir el tiempo de producción, aumentar su eficiencia, aumentar su productividad dentro de la empresa. Eso lleva un tiempo y hay que adaptarse. Estuvimos hablando también que cada persona cuando entra a un nuevo trabajo le dan un tiempo de adaptación. Aquí en Guatemala la mayoría de prueba o tiempo de prueba son 2 meses. Es para que usted se adapte al método, a la herramienta, al proceso, a la tarea, a la actividad, dependiendo de sus habilidades. Por supuesto, no todos tenemos las mismas habilidades y destrezas ni talentos, cada uno somos diferentes, pero si nosotros nos esforzamos, le damos a una disciplina, a trabajar, a esforzarnos, a aprender individualmente, autoformación, autoaprendizaje, eso va a generar que nosotros en el transcurso del tiempo nos volvamos maestros en lo que estemos realizando. Entonces, va a depender mucho esto del aprendizaje individual. Estuvimos hablando de las personas cuando se hace la selección y el reclutamiento, pasan un sinfín de pruebas y esas pruebas son para escoger el mejor candidato para el puesto correcto. Porque si tenemos el puesto correcto, pero con una persona incorrecta, lo que va a suceder es que no lo vamos a adaptar. Y eso, aunque le enseñemos, lo capacitemos, no va a hacer que esta persona se adapte y sea correcta para el puesto, por lo cual no va a crear una tasa de aprendizaje correcta y no se va a adaptar. Al final, la correcta selección de una persona, la capacitación adecuada, la motivación que tenga esta persona en aprender, que tenga las ganas también de especializarse. Entonces, todo depende de la persona, pero también depende de su alrededor, depende del catedrático, depende del estudiante, depende de la metodología, depende de la capacitación, depende de la forma de enseñar. Todo suma en algún momento cuando nosotros estamos evaluando el aprendizaje individual. Y como decía, la práctica hace al maestro. Entonces, aquí tenemos un diagramita aquí pequeño, un dibujo donde nosotros en algún momento, sí, todos acá, ojo con esto, cuando nosotros tengamos la oportunidad de aplicar curva de aprendizaje en el momento de una persona, por ejemplo, recursos humanos que hace capacitar en el puesto de trabajo. Nosotros estamos en el área de operaciones, si contratamos una persona y recursos humanos nos envía una persona que ya pasó algunas pruebas, nosotros también lo tenemos que adaptar. Esa adaptación es porque de alguna manera esta persona trae algún conocimiento práctico y lo vamos a poner a prueba en un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo es para que se adapte, para que se capacite. Y ahí vamos a evaluar nosotros directamente lo que es la curva de aprendizaje. Ese aprendizaje, todos los que estamos acá, lo tenemos. Entonces, cada vez que iniciamos una nueva tarea, usted tiene esa curva de aprendizaje. Cualquier tarea, de deportes, de estudios, de trabajo, de familia, de cualquier situación, de situaciones emocionales, todos tenemos esa curva de aprendizaje. Entonces nos podemos dar cuenta que de alguna manera cuando nosotros iniciamos una nueva tarea, usted tiene un inicio lento, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ahorita se meten de lleno a estudiar para el examen, sus primeros 2 ejercicios o el primer ejercicio, usted le va a llevar un tiempo. ¿Cuál va a ser ese tiempo? Leer las diapositivas, tratar de comprender las reglas y tratar de hacer el método y tratar de solucionar el ejercicio. Cuando usted
hace el primer ejercicio, usted va a iniciar lentamente y eso se da en cualquier situación. Tenemos un inicio lento, pero cuando repetimos un mismo ejercicio, y estoy poniendo lo que puede suceder en estos días, cuando ustedes nuevamente toman la tarea o la actividad y la repiten, usted de alguna manera, los errores que tuvo en el primer caso, al principio, usted ya lo sabe cuáles son sus errores y va a marcar sus presentaciones, sus cuadernos, sus notas y su libro y usted ya le va a ser más fácil porque esa comprensión, esa experiencia de no cometer nuevamente esos errores va a reducir tiempo. Entonces, en esa de la primera vez que hacen un ejercicio a la segunda, si usted lo mide y toma un tiempo, posiblemente el primer ejercicio le llevó una hora en hacerlo, pero ya el segundo, si usted lo mide, y nuevamente aquí juega mucho el reloj, el tiempo, el cronómetro, usted lo mide nuevamente, la segunda repetición, usted se va a dar cuenta que puede ser que tardó 50 minutos, ya hubo una reducción de tiempo. Ese lapso de tiempo de primera a segunda unidad, ahí vamos a hacer una pequeña división en algún momento y ese porcentaje lo vamos a llamar tasa de aprendizaje. Entonces, dependiendo sus conocimientos, sus habilidades, la captación del ejercicio, el talento, las destrezas, dependiendo cómo usted de la primera a la segunda unidad se adapte, y ahí va a reducir tiempo, porque cada vez que va repitiendo se tiene que reducir tiempo hasta estabilizar a un tiempo estándar o un tiempo normal. Entonces, ahí vamos a calcular nuestra tasa de aprendizaje. Y esa tasa de aprendizaje va a ser constante. Por favor, pónganme si están comprendiendo, díganme sí o no ahí en el chat, por favor. A veces estos temas me gustan. ¿Todo bien, Nick? Entonces, ustedes han pasado a esto. Lo que yo necesito es que conozcan de dónde viene la teoría, porque todos los que estábamos acá hemos pasado por esta curva de aprendizaje. Todos, no hay ninguno. Entonces, su comienzo, se llevaron mi lápiz, aquí está. Su inicio, ya hablamos, va a ser lento, ¿sí? Lento, entonces usted va a tener una lentitud. ¿Por qué? Porque se va a adaptar. Entonces su comienzo puede ser lento, pero dependiendo del número X de repeticiones, ¿sí? De repeticiones, usted va a generar experiencia y va a tomar mayor tiempo, es decir, va a tener un crecimiento. Ese crecimiento va a ser rápido. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a hacer dieta, y si hacen dieta, ustedes se dan cuenta, ejercicios, hay un lapso de tiempo de hacerla del primer mes, segundo mes, la dieta comienza a reducirse alguna cantidad de peso, y es grande la cantidad de peso, pero ese crecimiento que es rápido, pero ya con el tiempo ya hay un estancamiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se adaptó. De igual manera, usted va a hacer ejercicio, usted está emocionado, el cuerpo se adapta. Entonces, todo esto es físico, es mental, va a depender, como les digo, muchas veces de sus habilidades, de su agilidad, de sus destrezas, de su talento, de su conocimiento teórico práctico, y dependiendo de todo esto, de lo psicomotriz, aquí algunos pueden ser muy diestros para pintar, para tocar algún instrumento, para bailar, para jugar algún deporte, para hacer un deporte, pero hay otras personas que se les hace más fácil las matemáticas, las finanzas. Entonces todo eso, para hacer algún deporte, algunos tienen que repetir y repetir y repetir hasta adaptarse. Entonces va a haber un momento que ya no va a tener aprendizaje, va a tener un estancamiento, y ahí usted va a quedarse como experto, ¿sí? Experto. Entonces aquí el tiempo ya no se va a reducir, ya se va a quedar un tiempo estándar, ¿sí? Entonces, usted se va a quedar en un tiempo estándar, y esto lo vamos a ver más adelante. A lo que quiero dar es que usted tiene un inicio
lento en cualquier actividad que quiera aprender. Después, cuando ya se emociona y todas, porque así es cuando nos están enseñando una nueva tarea, nos emocionamos, queremos aprender y le damos con buena actitud y va a un crecimiento rápido. Después tenemos un estancamiento. ¿Por qué? Porque ya a usted se adaptó a la herramienta, se adaptó a la computadora, se adaptó al método, se adaptó a la cultura, se adaptó a la forma de ser como la empresa, se adaptó su motivación y se adaptó hasta la hora de comida y de entrar y se adaptó a todo su ambiente, todo, por lo cual crea un estancamiento y esto es lo que vamos a establecer, ya es un tiempo estándar que más adelante lo vamos a explicar. Ahora, también esto pasa dentro de las organizaciones. Usted puede ver también en su libro de J.C. Jacobs que nos dice en la página 133 que el aprendizaje organizacional, las organizaciones también tienen que aprender, también se deriva de la práctica, pero además proviene de los cambios en la administración. Ya vimos nosotros que el 52% del aumento de la productividad es por la toma de decisiones de la administración. Entonces la administración se tiene que adaptar día tras día. ¿Sí? Cada día hay diferentes situaciones internas y externas que nos afectan nuestro producto, nos afectan nuestra empresa, afectan nuestra cultura, nuestro diseño del producto. Entonces, tenemos que adaptarnos y eso significa que tenemos que aprender todos los días. Yo les decía a los compañeros del otro salón que posiblemente ustedes, algunos de los estudiantes se retiraron muy pronto del curso porque no se adaptaron. Esta es una forma diferente a estudiar, se está exigiendo un poco más, ya estamos en el séptimo, ya hay mayor responsabilidad individual, porque al final el trabajo, toda la mayoría de trabajos son individuales, porque aquí recibimos entre 25 a 28 laboratorios directamente, de 125, si no estoy mal, ¿va, licenciada? Y aparte de eso, también no se adaptaron a la responsabilidad. No todos, por supuesto, pero acá aquí entra ya todos los principios de administración, porque usted tiene que tomar una decisión. ¿Me adapto a la nueva forma de estudiar o me quedo en la forma antigua? Y aquí la administración es así. La administración, o me quedo con la resistencia al cambio o salgo de mi zona de confort y hago nuevos cambios según las tendencias del mercado. Entonces, según las tendencias tecnológicas, de producción, de materia prima. Entonces, todo eso se tiene que aprender. El equipo también, eso cambio generacional de equipo, de tecnología, ahora que estamos en la cuarta revolución de la información, de la tecnología. Entonces, eso nos ayuda también a enseñar a nuestros colaboradores que la tecnología viene para ayudarnos, por supuesto. No todos nos adaptamos a esta nueva metodología, entre comillas, virtual, pero todos los que estamos acá, el día lunes estuvimos hablando que cumplimos 3 años de estar en esta situación virtual y todos, tanto profesores, docentes, universidad, facultad, tuvimos que adaptarnos. Se crearon diferentes modelos, se crearon diferentes plataformas, de las cuales algunos conocían, otros no, pero poco a poco nos fuimos adaptando. El diseño del producto también se tiene que adaptar. ¿A qué? A las necesidades del mercado. Y si las necesidades del mercado cambian, son constantes, porque hay constantes cambios según las necesidades, y las necesidades del cliente cambian cada día, también el diseño se va a cambiar. Eso significa que las líneas de producción se tienen que crear de acuerdo a la demanda, de acuerdo al producto, de acuerdo al diseño, de acuerdo a la materia prima, de acuerdo a lo que necesite el mercado. Y eso significa también capacitar a nuestros gerentes, a nuestros supervisores, a nuestros mandos medios, todos los colaboradores. Entonces tenemos que adaptarnos a la visión, a la misión, a los objetivos y a las políticas. Entonces la organización también debe de tener esa curva de aprendizaje. Estuvimos viendo, no sé si lo vimos aquí, el término de utilización por primera vez en 1885 por Hermann Ebbinghaus en su estudio sobre el olvido. Entonces, aquí esta parte es importante. Yo les hacía referencia que cuando no utilizamos una contraseña de internet, de correo, del teléfono, lo que sea, porque siempre tratamos de tener diferentes contraseñas, ¿qué nos pasa? Nos pasa esta parte, el olvido. Entonces, el aprendizaje
Si usted lo practica y lo va repitiendo todos los días, no se le va a olvidar. Entonces, pero hay una parte. Yo estoy seguro que ustedes han olvidado una contraseña. Y comienzan a poner contraseñas y otra contraseña y tratan, porque a veces estamos casi un mismo, utilizamos una contraseña matriz y después vamos cambiando algunas letras o algo y eso pasa y comenzamos a hacer la referencia sobre el olvido. Y entonces este tema habla sobre la repetición, la memoria y el olvido. Entonces, si usted no practica o practicó en el laboratorio ahora y no lo hizo, y aparte de eso que hubieron laboratorios hechos a mitad, 2 ejercicios, 3 ejercicios, ejercicios a medias, entonces, ojo, aquí usted la única forma de ganar es practicar. Y ya les dije que en el canal de YouTube ahí están 4 tutoriales de 15 minutos cada uno para que haga PER. Si se aprende PER va a poder realizar todo lo demás, porque PER es completo. Entonces dice que la primera definición para el uso de gestión de empresarial fue realizada por Teodoro Paul Wright en 1936, donde describió el impacto del aprendizaje sobre los costos de producción en la industria aeronáutica como el primer modelo matemático para el aprendizaje. Entonces, la curva de aprendizaje o la tasa de aprendizaje impacta en los costos. ¿Por qué? Porque dependiendo, imagínense que tenemos una línea nueva de producción y nadie conocía ese tipo de producto, o nadie conocía el proceso, entonces se tienen que adaptar, pero yo me tengo que analizar en cuánto tiempo se van a adaptar, en cuánto tiempo van a tener esa estandarización del proceso, por lo cual yo tengo que calcular el tiempo y en el tiempo de aprendizaje lleva un costo y después de eso, porque puede ser que el costo se eleve porque tarde más tiempo en realizar esa actividad, porque tenga mayores errores, porque tenga mayores desperdicios, tenga merma, y todo esto aumenta mis costos, pero va a haber un tiempo que ya voy a eliminar todas estas mermas, todos estos tiempos perdidos, tiempos muertos por aprendizaje. En algún momento tendremos un tiempo muerto, pero ya teniendo la experiencia, yo lo puedo eliminar y ya tengo mi tiempo estándar. Esto me va a ayudar a calcular materia prima, a calcular inventarios, a calcular compras, a calcular la demanda, almacenaje, producción, capacidad de producción, capacidad diaria por hora. Entonces yo ya puedo determinar costos de producción. Campos de aplicación. Nosotros tenemos 3 campos de aplicación. Es muy importante. La interna, para nosotros cuando estemos analizando la curva de aprendizaje, podemos fijar estándares de mano de obra. Es decir, si usted, por ejemplo, yo sé que puedo hacer un PER en 20 minutos, ¿sí? En 20 minutos, ese es mi estándar. Y si yo lo puedo hacer, yo me capacité y yo tengo las capacidades para hacerlo en 20 minutos, entonces si usted como estudiante practica y va a tener que llegar a ese estándar de mano de obra, ¿sí? De tiempo de producción. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a tardar en llegar a esos 20 minutos? Va a depender de la repetición, va a depender del empeño, va a depender de su habilidad, pero tengo que tener ese tiempo de tasa de aprendizaje y establecer aquí a unos 10 ejercicios, 15 ejercicios, 20 ejercicios, aquí a un mes, esta persona ya tiene que llegar a ese estándar de mano de obra. Entonces, nos podemos fijar estándares de mano de obra, establecer costos de mano de obra y presupuestos. Ya teniendo la tasa de aprendizaje, yo puedo establecer costos de mano de obra y presupuestos, ya puedo programar, ya puedo comprar, ya puedo administrar inventarios, ya puedo determinar si puedo cumplir o no con la demanda del mercado. Entonces, todas estas situaciones me ayuda a mí, todo lo que es la tasa de aprendizaje, a mejorar mi toma de decisiones. Entonces, tenemos también la externa. Entonces, podemos tomar decisiones con nuestros proveedores, la forma de comprar. Y aquí también tenemos algo, yo creo que le pondría más atención también a la subcontratación. Es decir, si usted ya tiene un parámetro de producción, pues con su tasa de aprendizaje, usted le puede decir,
si no tiene las capacidades o la capacidad de producir o porque no quiere expandirse o no tiene la maquinaria, pero tiene demanda, usted puede tomar una decisión estratégica de mandar a subcontratar, tercializar el proceso, pero usted va a mandarlo con una empresa similar o igual a la suya, en la cual usted le va a dar los parámetros. Es decir, mira, aquí una semana vas a producir 1000, pero aquí a 2 semanas por el proceso, la adaptación y todo, tienes que producir 2000 unidades diarias. Entonces usted ya puede tener un contrato y ya puede controlar la subcontratación. También, pues, aquí tenemos un error. Estratégica, puede ser una aplicación estratégica de determinar volúmenes, cambios, costo. Es decir, en el transcurso del tiempo usted tiene, cuando nosotros creamos el primer producto, el prototipo de un producto, nosotros tenemos un costo muy elevado para hacer 1, 2, 3 unidades. También lo podemos establecer con la mano de obra, porque cuando comenzamos a hacer un producto va a tener más tiempo y ese tiempo se debe costear. Posiblemente en el transcurso del tiempo vamos a reducir ese tiempo de producción, entonces vamos a reducir también nuestro costo. Podemos evaluar también a la empresa por medio de comparaciones como lo hicimos con productividad. Entonces podemos crear índices de productividad, como la industria similar a la mía o las empresas en el mercado están capacitando y cuál es su tasa de aprendizaje. Podemos analizarlo también y tomar mejores decisiones. Entonces, como ya lo vimos en nuestro libro, Lineamientos Generales para Aprender, supuestos de la teoría, que tenemos son 3, que lo tenemos en la página 33. Dice, vamos a ver los 3 supuestos de la teoría: factores que definen la inclinación de la curva, por qué se inclina la curva; factores que afectan la curva, cuáles son las variables que pueden afectar a los pros y los contras de que afecten la curva; trazo en forma de tiempo y número de unidades. Entonces, todo aprendizaje tenemos curva de aprendizaje. Entonces, va a depender mucho del tiempo que usted le ponga, el esfuerzo que usted le ponga acá. Entonces, es tiempo, ¿sí? Y aparte, el número de veces que usted quiera esforzarse. Entonces, usted viene a clase y no practica. Sucede que no solo con escuchar, qué bueno que escucha, qué bueno que entra, eso es excelente, pero ya depende de usted si practica o no practica. Al final, yo en estos momentos no los veo si están acostados, si están en la cama, si están en el sillón, si vienen en el bus, no los veo. Posiblemente algunos solo estén conectados, están en el gimnasio, están haciendo algunas otras actividades, cocinando, no sé, y tal vez solo están conectados, no lo sabemos, pero aquí estos ejercicios son prácticos, estos temas son prácticos. Usted depende el tiempo que le dedique y el número de veces que lo repita. Entonces, la curva de aprendizaje tiene algo importantísimo, ¿sí? Tiempo y número de veces que repita, pero formación del hábito. Usted se va a adaptar, usted va a crear un hábito y esto es lo más importante. Usted sale a correr. Usted, ya les decía, salimos a correr todos en estos momentos, muchos por falta de ejercicios, por fatiga, por cansancio, por no tener los instrumentos adecuados como unos buenos tenis, la ropa no es cómoda. Todos estos factores les pueden afectar directamente. Salimos a correr todos juntos, el clima, el calor, el frío, puede ser bajada, puede ser subida, pero todos tenemos complicaciones, entonces las mismas variables pueden afectar a un grupo de personas, pero dependiendo si ya conocemos el camino, si ya conocemos nuestros tenis, ya llevamos agua, ya nos preparamos, llevamos un mes corriendo todos los días, por lo menos unos 30 minutos, entonces vamos teniendo resistencia y cada día o cada semana vamos aumentando nuestro kilometraje. Esto es formación del hábito. De la misma manera se forma a los colaboradores. Entonces, la teoría de la curva de aprendizaje parte de 3 supuestos. Uno, lo leímos el último día de clases: el tiempo requerido para terminar una actividad o una unidad de producto se reduce cada vez que se emprenda una unidad. Quiere decir que cada vez que usted inicie, y algo importante,
apúntelo por ahí en su libro, en su cuaderno. La curva de aprendizaje se aplica, o la tasa de aprendizaje se aplica para tareas nuevas, ¿sí? Metodologías nuevas, procesos nuevos, materias nuevas, equipo nuevo, está haciendo un nuevo proceso, usted se tiene que adaptar. Entonces se puede tomar la curva de aprendizaje como factor para tomar decisiones. Entonces, el tiempo requerido para terminar una actividad o una unidad de producto se reduce cada vez que se emprende una actividad. Aquí no puede aumentar el tiempo, aquí sí estamos mal, aquí no. Si usted ya lo hizo una vez, usted se está adaptando a la materia prima, a la herramienta, al escritorio, a la computadora, al proceso, y va conociéndolo. Entonces, posiblemente la primera vez tenga muchos errores, posiblemente, y puede ser, pero ya la segunda, usted tiene que tener esa capacidad de identificar esos errores, quitándolos, eliminándolos, mejorando su técnica, mejorando su adaptación, su vista, aquí juega mucho los sentidos, su habilidad, aquí juega mucho también lo que se llama ergonomía, la máquina con nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo por unidad disminuye con un ritmo decreciente. Entonces, ese ritmo decreciente es nuestra tasa, porque cada vez, cada repetición vamos a utilizar el mismo porcentaje de tasa y se va a ir reduciendo. Y dice, la reducción de tiempo sigue un patrón previsible, es decir, entonces ese porcentaje, si yo tengo un 90% de tasa de aprendizaje, se va a adaptar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en todas las unidades que usted realice, se va a adaptar. Usted tiene un 80, de igual manera, usted tiene un 70. Esto, entre menos tengamos, es porque tenemos mayores habilidades. Entre más porcentaje tengamos, significa que tenemos de alguna manera menos habilidades. Si usted lo toma en cuenta, por ejemplo, si yo realizo un producto X en 10 minutos, con una tasa de aprendizaje del 90%. ¿Cuánto tiempo se va a llevar la segunda unidad? Alguien que me ayude. Esta sería la primera unidad. Me estoy adelantando un poquito, pero quiero que... ¿Cuánto sería X? 80 Lick, no. ¿Cuánto sería? Analicemos. Si usted la primera unidad lo hace, o el primer proceso en 10 minutos, y determinamos que su tasa de aprendizaje es de 90, ¿cuánto tiempo tendría que ser la segunda? Compañeros, ¿están en clase? Entonces, estoy haciendo una pregunta. Esto es regla de 3. 8.89 me sale mi Lick. El 90% de 10, ¿cuánto es? 9. Entonces usted, si la primera unidad lo hizo en 10 minutos, la segunda la va a hacer en 9 minutos. Entonces, ¿en cuánto tiempo va a ser la segunda unidad? La tercera unidad. Si aquí dice la reducción de tiempo sigue un patrón previsible. El tiempo por unidad disminuye con un ritmo decreciente. Recuerde que va a aplicar la misma tasa para la unidad 1, la unidad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y las unidades que usted realice dentro del proceso. Entonces, cada vez que vaya haciendo una unidad, se va a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque ahí tiene. Entonces, yo les preguntaba, ¿cuál es el tiempo para hacer la tercera unidad? ¿Ustedes qué me dirían? 8.1 minutos. Es correcto. ¿Por qué? Porque la compañera utilizó su tasa de aprendizaje del 90. Ahora bien, si el compañero que me dijo que eran 8, 80, utilizara una tasa de aprendizaje, si yo le identifico que esta persona tiene una tasa de aprendizaje del 70% sobre la misma unidad,
De 10, ¿cuánto sería? 7, Lick. 7 minutos, ok. Supóngase esto, porque esto es lo que vamos a analizar. Suponga que usted va a contratar a una persona. Entonces, estoy haciendo estos ejemplos porque lo vamos a ver más adelante. Si usted va a contratar, hay un puesto de trabajo, hay un puesto, hay un candidato, 2 candidatos, 3 candidatos, ¿sí? Y cada candidato realizó el primer proceso en 11, el segundo en 10, el tercero en 11, pero vemos que su tasa de aprendizaje aquí es en 90, aquí su tasa de aprendizaje es 80, aquí su tasa de aprendizaje es 85. Entonces nosotros, si hacemos cálculos y vamos a N unidades de producción, nosotros podemos determinar si fueran 1000 unidades, nosotros vamos a identificar en su momento quién es más rápido, quién es el que se adapta más, según su tasa de aprendizaje. Y la tasa de aprendizaje va a depender mucho de las variables que hemos mencionado anteriormente, todo lo interno y lo externo, todo el conocimiento de las habilidades. Entonces, este porcentaje, entre menos tengamos, va a ayudar a decir, esta persona se adapta porque tiene conocimiento, porque tiene experiencia, entonces va a reducir rápidamente su aprendizaje hasta llegar a esto que queremos llegar en nuestra curva. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué factores definen la inclinación de la curva? Entonces, ponga atención. El tiempo de producción recuérdense, ustedes ya les he pedido, entonces ya no hay que pedirles cómo dibujar una gráfica, el nombre de la gráfica, si el nombre de la empresa o qué se está analizando, siempre tiene que ir en el título de la gráfica. En este caso, en las X o en la Y, tenemos en la Y tiempo. Sí, tiempo de producción por unidad, siempre lo vamos a determinar si son minutos, segundos o todo, y aquí en las X vamos a tener número de unidades acumuladas. Entonces, esta curva que vimos acá, esta curva, este pedacito que tenemos acá, es lo que nosotros vamos a analizar hasta estabilizar el proceso. De la primera unidad a la última unidad que tengamos acá para analizar, esto es el periodo de aprendizaje. Puede ser una semana, puede ser un mes, pueden ser 10 unidades, pueden ser 50 unidades, o pueden ser 1000 unidades. Aquí podemos determinar, pero va a depender de las unidades que se repitan y el tiempo que hagamos. A este pedacito nosotros le vamos a llamar periodo de aprendizaje. Este periodo de aprendizaje lleva un costo. Por supuesto, cada unidad usted va a ir reduciendo su tiempo de la primera hasta que llegue a tener una nivelación estándar de su producción. A partir que nosotros determinemos en dónde usted elimina la pancita, nosotros le hablamos la pancita de la curva, cuando usted elimina esta pancita, esta parte, acá usted dejó de aprender, es decir, usted ya se adaptó, usted ya se volvió experto y ya no hay más que reducir su tiempo. Entonces, aunque usted repita 1000, 2000, 3000 unidades o procesos o servicios, su tiempo se va a estancar y a ese tiempo nosotros lo llamamos tiempo estándar. Y a partir de acá, yo puedo establecer cuántas unidades diarias usted me puede hacer por minuto, por hora, por día, por semana, por mes. Ese es el tiempo estándar, porque usted ya lo aprendió, ya aprendió el método, ya aprendió la máquina, ya aprendió los insumos, los instrumentos, todo. Entonces aquí se queda a un tiempo estándar. Entonces la inclinación de la curva depende de varios factores que contrapesan. Conocimiento del tema. Entonces aquí usted quiere aprender. Bueno, el primer paso fue entrar al curso, excelente, ese es un primer paso. El primer paso es el más difícil. Entonces, conocimiento del tema. Nosotros tenemos que prepararnos en todas las áreas. Usted se tiene que preparar en el puesto de trabajo que está, en los nuevos retos, en las nuevas tecnologías, en las nuevas técnicas, en las nuevas tendencias administrativas, tendencias de mercadeo. Entonces, tenemos que capacitarnos, conocimiento del tema. Mira, aquí le toca a usted y aquí a todos nos toca que aprender y adaptarnos. Entonces, cada día tenemos que ir superando lo que ya conocemos. Conocimiento del tema, habilidades,
psicomotrices, destrezas, capacidad de adaptación, porque puede ser muy hábil, puede tener mucho conocimiento, pero no tiene la capacidad de adaptación. Talento, miren, entonces el conocimiento del tema, la habilidad, la capacidad y el talento. También puede afectar la forma que yo le enseñe, la didáctica y el método de aprendizaje. Esto ya depende mucho de la empresa, ¿sí? Empresa, aquí el colaborador o el trabajador, o la persona que estemos. Entonces, el método de enseñanza puede ser incorrecto, la didáctica también puede ser incorrecta, el método de aprendizaje también puede ser incorrecto, por lo cual, no. Tenemos que adaptarnos. Entonces, el método, dependiendo cómo se transmita la información, el conocimiento, cómo se comunique la forma de hacer las cosas, puede afectar también el porcentaje de aprendizaje. Entonces, contexto del aprendizaje. Armonía entre el método, el lugar de enseñanza y la personalidad del maestro. Entonces, el lugar de enseñanza puede ser que usted esté capacitando a una persona, pero la temperatura no sea adecuada para el cuerpo. Puede ser que esté elevada a los 34 grados, 38 grados, 40 grados y no tengamos una temperatura ambiente a unos 24 grados. Entonces, la ergonomía, el ambiente, el estudio de lo que hemos visto de salud y seguridad, también puede afectar directamente el aprendizaje. Entonces, la armonía entre el método y el lugar de enseñanza, la personalidad del maestro. El contexto temático y sucesión didáctica. Entonces, depende si la forma que le enseñen, el contexto tenga temas. Hay temas que se tienen que usar palabras técnicas, otras que se deben de utilizar palabras sencillas para que comprendamos, porque puede ser, me ha pasado en algunos temas a mí más de temas psicomotrices que me los tienen que enseñar así despacio para que yo aprenda, y yo duplico el tiempo de aprendizaje. Posiblemente yo tengo amigos que tocan un instrumento y en un día, 2 días, ellos se tardan en aprender la melodía. Yo me tardo entre 4, 5 días, 6 días, aprenderme una melodía del instrumento que tocamos y todo lo que pasa. Entonces yo le tengo que dar el doble. ¿Por qué? Porque es el contexto temático, sucesión didáctica, la habilidad, la capacidad. Entonces yo ya sé que tengo que darle el doble de tiempo para aprender algunos temas. Eso nos pasa a todos. Y eso es lo que yo les pido a ustedes. No se queden solamente con lo que dan en clase. No entran a clase, pues no todos, pues, pero en general es un tema, una llamada de atención en general para que ustedes no entran a clase, pero y quieren aprender algo en el que hemos estado trabajando y que no estudiamos nuestros textos o no practicamos. Entonces, esa parte, si la hace como estudiante, también me imagino que ese mismo hábito muchas veces lo trasladamos al centro de trabajo y nos afecta directamente. Entonces, ya hemos hablado que el número de veces que se repite la misma acción depende de la curva de aprendizaje, la formación del hábito y el tiempo. Entonces, número de veces que se repita, el tiempo que le dediquemos, vamos a tener una curva de aprendizaje y pues después vamos a tener un hábito. ¿Qué nos afecta directamente como colaboradores dentro de una organización cuando entramos como nuevos? Cuando entramos como nuevos a una organización, ¿les afecta o no les afecta el ambiente? A veces nos sentimos hostil. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué pasa cuando entramos por primera vez a un centro de trabajo? ¿Qué les pasa? Puede afectar que no haya una inducción adecuada, Lick. Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más les puede afectar? Vamos a ver cómo es el clima laboral. El clima laboral. ¿Qué más? ¿Qué procesos llevan qué procesos llevan para realizar el producto? Si estamos en un área de producción o si en un área administrativa, nos preguntamos o nos da un poquito así como de miedo preguntar o cometer algún error. Usted es el nuevo. Tenemos algunos temores, unos miedos, siempre nos pasa.
queremos adaptarnos rápidamente. Entonces, estos serían factores que afectan directamente, que no estén bien descritas las funciones que va a realizar uno. Sí, puede ser, exactamente, factores que afectan la curva de aprendizaje. Uno, ¿cuántos de ustedes han mentido acá? Levanten la mano. Por ahí. Pero, muy bien, gracias por la sinceridad, pero hemos mentido. ¿En qué sentido hemos mentido? Que a veces aumentamos nuestras capacidades, aumentamos nuestras habilidades, decimos, tenemos 5 años de experiencia, 3 años de experiencia, 2 años de experiencia y tal vez no la tenemos. Entonces, hoy en día muchas evaluaciones ya son más técnicas, ¿no? Mire, hágame este estado de resultados, mire, hágame este análisis, hágame esta proyección, trabájeme estas razones financieras, porque administrador de empresas, ¿va? O realice un estudio de tiempos y movimientos, y aquí están los datos y RIS, habilidades, trabajador, y tal vez usted no conoce esas técnicas, pero en su currículum dice sí. Entonces, las habilidades de los trabajadores pueden afectar o mejorar la curva de aprendizaje. Los métodos de trabajo, la forma de hacer los productos, los servicios, los procesos, la forma de producir, pueden reducir o aumentar la curva de aprendizaje. Las herramientas que les den, muchas veces los capacitan con una herramienta, con una máquina, con un instrumento, y en el momento... Exactamente, Daniel, ahí estamos. Una clase, nos solicitan dar una clase demostrativa, por ejemplo, sí tiene razón, es una habilidad. Posiblemente le hagan un plan bimestral de trabajo, entonces tiene que hacerlo, y si no lo sabe hacer, se imagina, y usted puso que sí. Las herramientas, les decía, posiblemente lo capaciten en una super máquina, y cuando tiene la máquina que va a trabajar, ni siquiera es de aquellas máquinas que ya están fuera del mercado, que ya no son adecuadas, pero capacitaron o no les dan las herramientas adecuadas, puede afectar su aprendizaje. El diseño del proceso no es la forma de diseñar y de procesar, pero así se está haciendo, por lo cual usted no se puede quejar, puede afectar. Los métodos de mejora continua. Existen diferentes no conformidades o errores o problemas, y no existe un método o una metodología de mejora continua, por lo cual seguimos haciendo los mismos errores cada día. Puede afectar el diseño del producto, es decir, el diseño del producto, el tipo de materiales, el tipo como el diseño industrial del empaque, pues el diseño del producto en sí no es adaptable a la forma de hacer el diseño del proceso. Entonces, aquí nos puede afectar directamente. Los materiales pueden ser de mala o de buena calidad, y dependiendo del tipo de materiales también nos afecte los factores directamente de la tasa de aprendizaje. Entonces, dice Pedro, las funciones, muy bien, que no estén, aquí va el diseño del proceso, el diseño del producto. Si optamos por un trabajo de enseñanza, que aquí van las habilidades, el método de trabajo. Entonces, cada factor, miren, no solamente de venir y que nos tiren al agua, porque puede afectar directamente. Puede afectar directamente esta parte de que nos tiren, como decimos en buen chapín, al agua de un solo, y que no conozcamos. Yo tengo una experiencia, yo siempre cuento esta experiencia porque fue parte de mi carrera universitaria en el 97, que entro a la universidad, entro a una empresa de publicidad, y amigo, por supuesto, el que me dio el trabajo, porque jugaba fútbol en ese tiempo, me dio el trabajo, pero yo le dije que sí conocía, y aquí van las habilidades, y realmente no conocía nada. Y el primer día me dice, bueno, aquí está la máquina, hace esto, necesito estos diseños, hace esta parte, y listo. Cuando llega el fin de día, se tenían 100 productos de mala calidad. Bueno, por supuesto, no tenía las habilidades, no tenía el conocimiento, no tenía nada, pero sí tenía actitud.
Él se comprometió que en un mes me iba a enseñar a utilizar ese tipo de proceso, de tipo de diseño del producto, la maquinaria, las herramientas. Y si un mes no aprendía, también me iba a sacar. Al final del caso es que aprendí muy bien los procesos, aprendí muy bien el tipo de maquinaria y ya se hicieron cambios también, ya mejoras de continuo, y ahí hice mi primera tesis. Entonces tardé 5 años y medio, exactamente el tiempo para graduarme. Entonces, exactamente los 5 años y medio que tardé en la carrera. Entonces, y me sirvió para hacer la tesis. Entonces, aquí vamos, habilidades. Por eso les decía, ¿cuántos hemos metido en el CV? Esa parte me pasó a mí en el 97. Pero también hubo un factor que yo les hablaba. Posiblemente usted no tenga habilidades, posiblemente no tenga conocimientos, pero lo que multiplica acá es la actitud, que tiene más eleva en todo esto. Entonces, las habilidades son esenciales y el conocimiento, pero si usted las tiene y no tiene actitud, no va a multiplicar, solo va a sumar. Entonces, como yo tengo esta experiencia, siempre la he contado, las habilidades no las tenía en su momento, pero tenía actitud. Después, con el transcurso del tiempo, en la curva de aprendizaje, mejoré el proceso, mejoramos el producto, mejoramos las líneas de producción, ya se cambiaron las líneas de producción con el tiempo. Por eso les digo yo, usted puede aplicar. Yo comencé a aplicar contabilidad, comencé a aplicar métodos, comencé a aplicar mercadeo, administración. Ahí, en esta empresa que les digo, hice todos mis trabajos, algunos me los autorizaban, otros no me los autorizaban, pero como conocía los procesos, conocía el diseño del proceso, el diseño del producto, yo hacía todas mis tareas en esta empresa, todas. Entonces, por eso les digo, aplique. Tiempo por unidad, curva de aprendizaje. Bueno, entonces pongan atención. Esto lo podemos encontrar en nuestro libro también. Entonces tenemos nuestro libro, ya lo vimos. El tiempo promedio acumulado, miren, curva de aprendizaje trazada en forma de tiempos y números de unidades, datos observados, línea de ajuste. Entonces va a depender de curva de avance, aprendizaje industrial, producto promedio. Esto vamos a hacer un par de curvas nosotros, dependiendo de los números que determinemos y los métodos. Cómo se moldean las curvas, ya lo vimos, aquí lo pueden ustedes identificar. Y aquí el ejemplo pequeño que estuvimos hablando directamente, cómo acumular, cuántas horas hombre podemos producir tantas unidades, lo podemos calcular dependiendo de la curva de aprendizaje. Entonces necesito que vayan leyendo su capítulo número 6. Yo sé que estos días no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque se van a dedicar a estudiar para el capítulo 2. Esta parte del capítulo 2 del examen 2, esta parte viene en el examen final, entonces tenemos un poco de tiempo. Entonces, ¿cómo se moldea la curva de avance? Entonces tenemos el tiempo por unidad, muestra la disminución del tiempo que se requiere por cada unidad sucesiva. Entonces, cada vez que usted repita una unidad, se va a disminuir, ya lo hemos hablado. El tiempo promedio acumulado muestra el desempeño promedio acumulado multiplicado por la cantidad total de incrementos de unidades. Esto lo vamos a ver matemáticamente. Entonces, usted puede determinar el tiempo acumulado de cierta cantidad. El tiempo por unidad y los tiempos promedios acumulados también se conocen como curvas de avance o aprendizaje del producto y son muy útiles en el caso de productos completos que tienen un ciclo de tiempo muy largo. Entonces lo vamos a ver ya matemáticamente. Y las unidades de producto por periodo también se conoce como aprendizaje industrial y se suelen aplicar a la producción de gran volumen, ciclo de tiempo corto. Entonces, acá es para las personas directamente el aprendizaje. Entonces podemos determinar a largo plazo cuántas unidades voy a producir, en cuánto tiempo. Y para eso existen un par de tablas que lo vamos a ver. Estas tablas que nos van a servir a nosotros, lo tienen ustedes en su libro, estos factores individuales y tenemos también los factores acumulados, que es lo que nos está explicando la curva de avance, que vamos a utilizar en los próximos días. ¿Cómo se moldean las curvas de aprendizaje? Existen muchas formas de analizar los datos del pasado para trazar una línea útil de una tendencia para nuestro curso. Entonces tenemos tres métodos.
método aritmético, método logarítmico y método de coeficiente, la tabla. Y esto lo está en su libro. Bueno, ¿cómo vamos hasta este momento? Bien, Lick. ¿Todo bien, Lick? Bien, Lick. ¿Vamos bien? No tengo mis clips de verdad. Ya el trabajo. Yo tengo tu regla de esto que traje. Compré. De verdad que mañana la cigüeña le voy a cobrar, que esa cigüeña es re dura para pagar, mira. Vamos a escuchar la conversación de Mónica. Perdón, Lick. Bueno, vamos bien. Como les digo, y repito, no sé cuántas veces, todo depende de usted. Esto es un aprendizaje, pero nosotros podemos, miren, el método ahorita es venir, platicar con ustedes, tener algunas herramientas tecnológicas, pero seguimos con el mismo método de aprendizaje convencional. Usted tiene que aprender en su casa. Usted tiene que leer su libro, tiene que leer las técnicas, tiene que aprenderlas y tiene que practicar, ¿sí? ¿Qué tenemos como ventaja? Que tenemos nuestros libros en el momento de cualquier situación, tenemos la tecnología, tienen algunos tutoriales que les puede servir para hacer estudiar en algún momento. Pero les soy sincero. Dígame si usted se va a poner, por ejemplo, ayer una persona me pedía autorización de clases de la primera clase, de la segunda clase y la tercera clase. Yo no entiendo para qué. Si no es el momento de la primera ni la segunda, ni la unidad 1 o la unidad 2, es el momento de pedir a estudiar o practicar directamente lo que es CPM, PER y GAN. Entonces, aquí no hay que perder mucho el tiempo en cositas que no van de la mano a lo que viene en el próximo examen, que es el día viernes. El día viernes los voy a estar esperando que a las 9 de la noche, a las 7 de la noche es el examen, 3 horas con 20 minutos. Ya les dije dónde voy a estar, entonces ahí los voy a saludar. Bueno, listos para esto. Algo importantísimo, apunten por ahí, la tarea siempre se va. Tienen una tarea, pero esta tarea la van a hacer en Semana Santa, pero voy a adelantar de una vez. Entonces, esta tarea para el transcurso de Semana Santa. Entonces, miren, tengo algunos videos. Siempre, estos los dejé porque eran de los un poquito, mucho mejor que los que me entregaron, porque no tenían todo lo que yo pido. Pero aquí tengo, por ejemplo, varias tareas. Por ejemplo, tengo esto. Tienen que hacer un video. Aquí estamos en tecnología y ya estamos 3 años, entonces todos ya sabemos manejar alguna apps. Entonces les pongo acá. Curva de aprendizaje. Miren, este es un video de curva de aprendizaje. Y esto es de un compañero, recorte de una plantilla. Entonces, ¿qué se les pide acá? Estoy adelantando. Esto van a hacer en Semana Santa, su video. ¿Qué van a hacer? Una tarea nueva que nunca hayan realizado usted, algún familiar o usted y algún familiar, no importa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Poner en práctica lo que es curva de aprendizaje. Entonces, aquí hasta se comienza. Entonces, miren, este es un recorte de una plantilla. Hay que llevar cronómetro. El objetivo es tomar tiempos. ¿Cuántas repeticiones? Entonces, si se dan cuenta, por lo menos yo pido 15 repeticiones. Y no hay que decir el tiempo, entonces hay que grabarlas. El compañero hizo 15 repeticiones y la primera repetición le salió en 4.13. Entonces, la metodología, el conocimiento,
sus habilidades, destrezas, la parte psicomotriz de utilizar las tijeras, ¿se recuerda cuando uno iba para arbolitos y todo esto? Entonces, todas estas habilidades, destrezas y talentos van a ponerse en práctica en algún momento cuando usted esté realizando una actividad o tarea. Entonces, tenemos de la primera unidad a la segunda unidad, tenemos un tiempo de reducción, si se dan cuenta, de reducción. De la segunda a la tercera también hay un tiempo de reducción. Entonces, de la primera a la segunda, vamos a ser capaces de medir nosotros nuestra tasa de aprendizaje. De la primera a la segunda. Entonces, si se dan cuenta, utilizo 3 y aquí están los tiempos. Nuevamente, repetición y repetición. Entonces, el objetivo es que usted se adapte a la herramienta, a la tijera, a la mesa, todo. Entonces, aquí va reduciendo, si se da cuenta, a la sexta unidad. Esta es una tarea de cortar moldes. Imagínense que fueran miles y miles de esa tarea, y usted entra a trabajar a una maquila. O un colaborador, usted lo va a adaptar a hacer esta actividad. Entonces, siempre es con tiempo, grabaciones y todo. Diego, en su momento, cuando hicimos esta tarea, lo hizo de esta forma. Séptima, octava, novena, repetición. Si se dan cuenta, viene en reducción el tiempo. En la onceava algo pasó acá, miren, entonces hay que evaluar qué pasó, qué factor o qué variable a veces le cayó la tijera. Estoy suponiendo. Entonces aquí están los 15 productos o 15 procesos o 15 servicios. Y aquí es algo importantísimo. Esto es lo que vamos a aplicar, la curva de aprendizaje. Acá hubieron algunos picos, algo pasó, se tiene que evaluar nuevamente el método, pero el trabajo es hacer nuestra curva de aprendizaje. Entonces aquí ya casi se estaba estabilizando el proceso, ¿me entienden? Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros, diferentes métodos. Este era el ejemplo de Diego. Y también comenzamos virtual. Por ejemplo, tengo de esta compañera, vamos a ver, de esta compañera. Aquí los pueden ver, hay 3, 4 videos. Tienen que hacer esto. Entonces la compañera quiso hacer una torre. Tuvo que haber hecho 15 repeticiones. Lo importante es que se repita el mismo proceso, el mismo método, las mismas herramientas. Se llevó 113 segundos, miren. Y aquí 88. Aquí esta parte es donde yo les digo, de 113 a 88 pasó algo. ¿Ustedes qué creen? Estamos viendo de una vez ejemplos. ¿Qué creen que pasó? Por supuesto. Más velocidad y más práctica.
hubo más velocidad, pero para crear esa velocidad, ¿qué pasó con esas manos? ¿Qué pasó con esos cubitos de madera? Se adaptó conforme a las repeticiones. Se adaptó, vio algunos errores, posiblemente acá, miren, yo les digo, y aquí hay que adaptarlos, aquí entran muchos temas. Posiblemente cuando puso sus cuadritos estos de madera, los puso muy alejados. Entonces, me está adelantando muchos temas que ustedes en el transcurso de su carrera, y en especial en este curso, van a ver en el otro semestre y el tercer semestre, en el octavo y noveno semestre, en temas de ergonomía. Entonces, la adaptación de los brazos, la distancia, cómo está sentada, la ergonomía, la mesa puede estar muy alta, muy lejos los materiales, y esto usted lo supo en la primera vez que lo repite. Entonces usted va adaptándose. Entonces dice, está muy, muy alejada esta madera, entonces la voy a acercar. Eso va a reducir su tiempo en relación al traslado. Entonces aquí miremos la segunda, nos dice la segunda, por acá, bueno. Entonces miren, aquí ya sus manos fueron más ágiles también, porque la repetición le hizo que comprendiera el proceso. Entonces aquí, a primera, miren lo que yo les digo, acercó más los materiales, y sus manos se adaptaron también a la materia prima y al proceso, hasta concentrada. Se acostumbró María, exactamente. Entonces, eso se llama, mejoró la habilidad. Muy bien, Pedro. Tiene razón, Carla. Hay un ejemplo de una escuela de vacaciones del año 2020. Un cuate que estaba en la playa me lo hizo con unas latas, ya se imaginan las latas, pero entregó la tarea. Miren cómo va bajando, 71 segundos. Miren cómo va, ya adaptó la materia prima. Vean esta parte. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ven ustedes, aunque no se ven? Apiló los cuadritos de forma diferente. Hizo, se adaptó al método, a la materia prima, comprendió, analizó y lo está haciendo diferente. Miren, aquí entran las habilidades, y eso nos sucede a nosotros en cualquier momento. Por ejemplo, yo tengo una o dos computadoras para dar mis clases. La primera vez ni cómo leo mejor con otra computadora. Se va adaptando uno al método, a la forma de dar. Y aquí ya adaptó la materia prima, mire, la forma. Miren, 54 segundos. Miren ahí, es lo que yo les hablo. ¿Qué pasó acá? Miren. Entonces, cuando ella ya se vuelve experta, o cuando nosotros nos volvemos expertos, ya comprendimos el proceso, la materia prima, los insumos, el ambiente, nos adaptamos y ya sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque tuvimos un error en algún momento y fuimos corrigiendo esos errores y nos fuimos adaptando. Y eso se llama experiencia. Pero yo lo que necesito, para tener un orden muy bien, Sergio, miren, ¿cuánto fue la primera unidad? 113. 113 segundos. Sí, casi 2 minutos. Y casi bajó ¿cuánto? Un 60%. Miren, y yo voy a tomar de 113 a 46, entonces yo le voy a exigir, si estos 46 segundos quedan 45, 44, comienza 45, 46, ya el resto, digamos, las 16, 17, 18, 19, 20, 50, se queda como 46. Entonces a este 46 yo ya lo tengo como un tiempo estándar. Yo le voy a decir, bueno, 46 segundos se tarda en hacer este proceso, ¿cuántos hacen en 1 hora, en 2 horas, en un día, en una semana? Yo ya puedo determinar y programar. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Para qué me sirve el tiempo, la curva de aprendizaje?
Entonces terminemos acá con esto. Lili, aquí están los tiempos, tiempo en segundos. Y aquí hizo una técnica que está en el libro, coeficiente de aprendizaje, L, 83, 95, ¿Qué hizo ella? Hizo un promedio, eso no lo enseña el libro, ella leyó el libro y lo hizo de esta forma. Muy bien, leo el libro porque nos enseña esta técnica, pero les voy a enseñar otra también. Entonces, ¿yo qué enseño? La primera a la segunda y listo, y después todo lo adapto. Pero ella tomó los datos, hizo un promedio y al final su aprendizaje fue del 94%. Sí, del 94%. En promedio, un 94%. Pero el objetivo es reducir, miren, reducir. Y aquí está. Acá, si se dan cuenta, a partir de la unidad 10, ya casi ya no tuvo reducción de tiempos. Esta curva es la que nosotros llamamos curva de aprendizaje. Unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, aquí ya esto se va a estabilizar. Ya más adelante, si seguimos haciendo, esto se va a llamar tiempo estándar. Entonces, aquí tenemos nuestra curva de aprendizaje. Entonces, miren, sus proyecciones, ella puede proyectar esto. Si ella dice que en 50 va a quedar 35, entonces yo me quedaría en 40 segundos y ese va a ser mi tiempo estándar. Y listo. Entonces, si viene otra persona a hacer el mismo proceso, yo ya tengo un tiempo que le digo, en tantas unidades usted tiene que llegar a 40 segundos para hacer este proceso. Adáptese. Que no sube el video, si no tiene canal de YouTube, tiene que, ¿cómo se llama? Tiene que subir el video a su plataforma. A mí me gustó mucho también aquí estos eran compañeros. Me gustó porque puso un participante, un niño. Y aquí hay una gran diferencia entre los actores. Un niño tiene mayor habilidades motrices, va aprendiendo. Una persona adulta tiene menos en algún momento. Todos estos son errores que posiblemente pueden pasar dentro del proceso. Entonces, los tiempos de este niño eran menores a esta persona. Entonces fueron dos actores diferentes. Y el estudiante puso a su tía y a su sobrino. Pero cómo va cambiando el método, la forma de hacer las actividades. Hay una por acá. ¿Comentarios? Esta va a ser la próxima tarea y la vamos a hacer en Semana Santa. Video, si está muy cargado el video, hay que ponerle el nombre, vamos a ver los métodos, hay que utilizar los 3 métodos, y los 3 métodos con los tiempos que tienen, vamos a establecer la tasa de aprendizaje. Es usted, se tiene que grabar o lo tiene que grabar o pone otra persona, pero que sea por primera vez una tarea. Ya vieron algunos ejemplos. Este va a tener yo creo que si no estoy mal en mi programación, 3 o 4 puntos netos. Muy bien, Daniel, puede ser diferentes actores, puede hacer una competencia entre 3 personas, 3 estudiantes haciendo una diferente tarea, que sea por primera vez que la hagan y medir tiempos,
y ver de quién de los tres tiene diferentes habilidades y posiblemente darles un premio o contratarlos. Esto nos sirve también a nosotros para contratar personas, ya hemos visto algunos casos. Entonces, esto es curvas de aprendizaje. Y así es como usted debe medir y usted puede tomar decisiones. Entonces, como les decía, existen muchas formas. Mire, estos videos vienen desde el 2020. Ahí tengo el 2021, 22. Entonces, utilicemos las plataformas para algo. Existen muchas formas de analizar los datos del pasado para trazar una línea útil de una tendencia para nuestro curso. Vamos a ver el método aritmético, el método logarítmico y el método del coeficiente de la tabla. Entonces, ponga atención. En su libro, en la página 135, nos habla método aritmético. Entonces, dice que es una curva exponencial simple. ¿Sí? Es simple. Cada vez que la producción, entonces aquí está la clave. ¿Qué método vamos a utilizar? Va a depender de lo que le estén solicitando en los ejercicios o lo que usted esté analizando. Entonces, ponga atención. Este método, aquí está la clave, mire. Cada vez que la producción se duplica, la mano de obra por unidad disminuye en un factor constante. El factor se conoce como tasa de aprendizaje. ¿Sí? El factor. Entonces, si les digo, ¿cuál es el factor que disminuye? La tasa de aprendizaje. Permite hallar el tiempo para valores duplicados. Entonces, este método solamente me sirve, ojalá que lo estén escribiendo ahí en su cuaderno, en su libro, cuando estemos duplicando, solamente ahí, estemos analizando duplicados. El tiempo de la primera unidad se multiplica por el porcentaje de aprendizaje para obtener el tiempo de la segunda unidad. Aquí está la clave para el proceso de análisis. La primera unidad, el tiempo de la primera unidad, se multiplica por el porcentaje de aprendizaje para obtener el tiempo de la segunda unidad. Debemos conocer el porcentaje de aprendizaje. Esto es importantísimo, importante esto. El resultado de la segunda unidad se multiplica por el porcentaje de aprendizaje y se obtiene la cuarta unidad, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Vayan escribiendo por ahí. Ya vamos a terminar y nos vamos a quedar hasta acá. Entonces, el viernes tenemos clases, ¿se recuerda? Entonces tenemos la fórmula. Tenemos T sub 2N. Esto es igual a L multiplicado por TN. ¿En dónde? Tiempo para establecer para X unidad duplicada. Aquí puede ser 1, puede ser la 2, puede ser la 4, puede ser la 6, 4, hacer 2, 4, 8, 16, 32. Esto es duplicar, miren. Entonces, la desventaja de este método es que solo se utiliza para ciertos números, ciertas unidades, no para todas. Entonces, tiempo a establecer para la X unidad duplicada. L, coeficiente de aprendizaje. Entonces, aquí sabemos que el coeficiente es en porcentaje. Coeficiente de aprendizaje. TN, el tiempo de la unidad anterior. Entonces, históricamente vamos a utilizar el tiempo de la unidad anterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la fórmula. Pero estas fórmulas son fáciles de utilizar. Aquí, al final, es toma de decisiones. Vamos a ver el ejemplo del próximo día de clases. Necesito que se vayan empapando en la información de su libro, pero póngale mejor la recomendación es póngale mayor atención a estudiar y a trabajar su laboratorio. Si usted hace su laboratorio unas 2, 3 veces, usted va a tener esa experiencia, ese porcentaje de aprendizaje, y va a tener éxito en su examen. Por favor. Entonces nos vemos el próximo día de clases y en su momento, antes de Semana Santa, les voy a subir la tarea. Tanto el laboratorio como el video.
De acuerdo, Lick. Muchas gracias. Bueno, pasen feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado.